café. Me conecto a nueva vida y me lleno de alegría porque sé que todo va a estar bien. En mi casa, en el auto, de camino, donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí. En ruta. En ruta. En ruta. En ruta. Que ahora cada día lo comienzo aquí. En ruta. Una puerta, un camino de amor y verdad, una vida mejor. Cristi Müller, buenos días. Buenos días, compañeros. Qué alegría estar aquí un Cristi viernesito Müller. más. Qué bueno Amén. tenerte. Bueno, hoy quiero compartir una enseñanza de madurez. Okay. Tú sabes que hay veces que Dios quiere sanar a uno y hay veces que Dios quiere enseñarte, pero en medio de la enseñanza también hay sanidad y en medio de la sanidad también hay enseñanza, hay madurez. Así que anoche, como una nota al calce, estaba hablando con una amiga que quedó ciega, algo bien triste. Y yo meditaba anoche mientras oraba y lloraba por la situación, porque la realidad es que si hay un sentido que es difícil perder y que te va a cambiar la vida completa, es la de la vista. Pensaba, Dios mío, gracias por tu espíritu y gracias por tus palabras, porque tu espíritu desde adentro nos conforta, que es algo que nadie puede explicar, ¿verdad? Porque tú me puedes consolar con un abrazo, pero tú sigues estando afuera de mí. Pero el espíritu desde adentro es un poder que consuela, que fortalece, que redime el alma. Y las palabras de Dios, recordarlas cada noche. Ella me decía que se levantó y como no ve y está un poco mareada, dice que perdió la puerta y empezó a gritar porque no sabía ni cómo estaba el cuarto. Y en medio de eso ella empezó a recordar las palabras de Dios, pero tú estás conmigo. Y yo decía, Señor, ciertamente no estamos exentos del dolor, pero qué maravilloso es tener un Salvador que nos conforta y nos ayuda y nos sana. Pero más allá de cualquier cosa, de cuáles sean sus estatutos, saber que tú estás. Y yo en esta mañana, antes de comenzar esta enseñanza, yo quiero decirte que Dios está. Dios está. Yo no sé qué Él va a hacer en tu vida. A veces hace unas cosas, a veces hace otras. Pero no importa lo que haga, Él está contigo y Él te va a hacer bien. Así que en el nombre de Jesús yo deposito esta palabra sobre ti y confiamos en el Señor. Hermanos, estemos orando unos por otros. Siempre. Hay gente que está pasando por cosas que cuando te las cuentan tú dices, wow, yo creía que yo estaba pasando una situación difícil, pero realmente hay gente que está sufriendo mucho. Oremos unos por otros, que nunca falte tu oración por nuestros hermanos. Bueno, hoy quiero hablar de un tema que se llama, qué extraño, qué extraño. Hace un tiempo atrás, una persona me compartió una situación dolorosa y quiero comenzar la enseñanza contando esto. Esta persona me dice que tiene un mejor amigo que ha sido su mejor amigo por muchos años. Y entonces, ese hombre es una persona bondadosa. Dice Cristi, le he visto servir en todos los ámbitos. Es una persona honesta, es súper íntegro. Yo lo conozco de verdad porque hemos compartido, imagínate, para que se llame su mejor amigo. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que esta persona se muda y ella pierde contacto con él, pues porque tú sabes que el ajetreo de la vida y al mudarse para otro país, ella pierde contacto con él y una persona la llama y le dice, tengo que hablar contigo de fulanito. Y ella va y se encuentra con la persona que casi nunca la llama y le dice cosas terribles de este hombre. Y ella me llama frustrada y llorando diciéndome, él me engañó por tantos años y me hizo pensar esto de él. Y no es así. Y yo le pregunto, ¿y qué pruebas te dieron? Y ella me dice, ¿cómo que pruebas?
Bueno, si la persona está diciendo esto, tiene que tener pruebas. ¿Cuáles son las pruebas? Pues no me dio ninguna prueba. Y yo le digo, déjame, espérate un momentito, déjame ver si yo estoy entendiendo. Hay una persona que tú has conocido por años, que te ha dado un buen testimonio, y otra persona te ha venido a decir algo malo y tú estás aquí llorando frustrada porque aquel te engañó. Tú no has pensado que tú necesitas pruebas y que quizás quien te está engañando es esta mujer. No has pensado en la motivación que tiene. ¡Qué extraño! Me parece ilógico. Y yo les voy a decir algo, mis hijos. Es increíble que nosotros los seres humanos a veces se nos hace tan difícil confiar en los demás, pero tan fácil creer todo lo que dicen. ¡Qué extraño! O sea, a mí se me hace bien difícil confiar en Fernán, algo hipotético, ¿verdad? Se me hace bien difícil, no, porque yo tengo que esperar 10 años para conocer a la gente y confiar en ellos. Ajá, pero Fernán me dice algo malo de otro y yo le creí. Adiós, pero qué extraño. Se me hace fácil confiar en ti, pero te creo todo lo que me dices. Entonces yo veo que estamos ante un pueblo que posiblemente estamos siendo, mis hijos, inmaduros, porque ¿cómo es posible que nosotros nos dejemos llevar? Y esto se ve en todos los ámbitos. Los otros días vi un repost en Facebook de una noticia y vi a mi buen amigo Edwin Rivera Manso, que escribió algo que yo no escribí porque yo dije, él lo dijo tal cual. Él dijo, me preocupa que las personas no buscan información y repostean las cosas sin investigar. O sea, esto tú lo ves en todos los ámbitos. Tú no confías en la gente, pero crees por default. Tú no confías en la gente, pero reposteas lo que la gente dice. O sea, estamos ahora mismo ante una sociedad que es inmadura y nosotros como pueblo de Dios tenemos que ser gente distinta. Tenemos que madurar en esto. Y yo quiero compartir contigo 5 versos, que son 5 principios para que nosotros maduremos en esta área de nuestra vida. Y por favor, no piense que este no es el tema que necesitas hoy. Este es el tema que todos necesitamos. Y no solamente aprender, sino enseñar a nuestros hijos, enseñar a nuestra familia. Mira, nosotros vamos a tener relaciones sanas y duraderas si nosotros conocemos estos principios de Dios. Así que, número 1, lo primero que yo quiero decirte es, tenemos que autoevaluarnos. Si yo le pregunto a usted, ¿tú eres una persona sensata y prudente o eres simple? Ay, no, yo soy sensato y prudente. Bueno, vamos a ver. El primer verso, Proverbios 14:15, mire lo que dice. Dice, el simple todo lo cree, pero el prudente, y hay otra versión que dice el sagaz, mira bien sus pasos. Así que yo te voy a hacer 3 preguntas en esta mañana para que yo evalúe si yo soy simple porque todo lo creo o soy sagaz porque investigo bien y miro bien mis pasos. Número 1, en el internet y en las redes sociales. Eres una persona que estás así pasando las redes, ves cualquier cosita e inmediatamente te espantas y las reposteas sin investigar la noticia, sin investigar la fuente, sin investigar quién dijo, sin investigar qué están diciendo otras noticias, o sea, o simplemente repost. Número 2, en tu vida personal, cuando alguien te cuenta algo, aún sin saber si es cierto o no, no sabiéndolo de primera mano, ¿se lo compartes a otras personas? O sea, no es que te fuiste a chismearlo con aquel, es que a tu hermano, a tu mamá, a tu primo, mira, yo escuché tal cosa, o sea, aún sin saberlo de primera mano. Número 3, en tus relaciones, ¿eres capaz de distanciarte o de romper relaciones porque un tercero te dijo algo de esa persona? ¿Somos simples, todo lo creemos? ¿O somos sagaces y miramos bien nuestros pasos? ¿Cómo yo me autoevalúo? Con preguntas como estas, sencillas, habituales. Caramba, pues yo pienso que es verdad que yo a veces me distancio de la gente y no pregunto. Pues estoy siendo simple porque todo lo creo. Segundo principio. La Biblia me dice en Mateo 10:16, esto es un mandato. Dice, miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean, y esto es un mandato, sean astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. ¿Qué es una persona astuta? Cuando yo les digo a ustedes astutos, muchachos, ¿en qué piensan?
Una persona que tiene la capacidad de sacar ventaja de cualquier cosa, siempre está pensando en algo a su favor y maneja la situación para agenciarse ese favor. Ok. Para mí una persona astuta es eso. Muy bien, ¿y tú, Fernán? Es rápido para pensar y cuadrar algo. Muy bien. Sí. Pues la definición dentro de las definiciones que tiene la astucia es la habilidad que tiene una persona para evitar que le engañen. Mira, qué interesante. Fíjate que Jesús dijo, yo los mando como ustedes, como si fueran ustedes ovejitas en medio de un mundo de lobos, y tú tienes que tener la habilidad para que no te engañen. Sea astuto como la serpiente. ¿Por qué? Porque estás en un mundo de lobos. Si estuvieras en el reino de los cielos, no necesitabas que no te engañaban, pero estás aquí. La definición que nos acabas de dar nos cambia el parámetro de pensar que astucia tiene una connotación negativa cuando es exactamente lo contrario. Exacto. Claro, hay otra definición que es cuando alguien tiene la habilidad para engañar. Ok. Pero aquí nos vamos a enfocar en la En la habilidad parte, ok. para no dejarnos Muy bien. engañar. Así que Dios me está diciendo, mira, Cristi, esto es sencillo. La gente que es guiada por el Espíritu de Dios es una cosa. Pero la gente buena, de esos que uno dice bueno, pero no son guiados por el Espíritu de Dios, se dejan engañar fácilmente y te pueden engañar a ti. Así que Juan Carlos, Fernán y yo no podemos por default pensar que porque una persona buena piensa o dice algo es verdad, porque la gente es engañada. Entonces nosotros tenemos que ser astutos y me parece bien interesante. De hecho, es la primera vez que lo veo. Ayer cuando estaba estudiando esto, yo siempre había visto este verso como que sea astuto como la paloma y manso como la serpiente, sea astuto como la serpiente y manso como la paloma, como dos cosas aparte. Pero la realidad es que Dios me está hablando y está apelando a que yo tengo que cuidar el corazón. Porque ¿de qué forma yo voy a seguir siendo mansa en un mundo de lobo? O sea, hay una connotación aquí que en la medida en que yo no me deje engañar, yo guardo el corazón. Así que ese es el segundo principio. Sé astuto. Ten la habilidad para no dejarte engañar. Ustedes se creen que a mí todo lo que me dicen o todo lo que yo leo, yo lo creo. Ay, mis hijos, fíjate, interesantemente, se me hace fácil y confiar en las personas. A mí se me hace fácil confiar en ti. Si tú me muestras una cara buena, yo no voy a estar pensando que tú tienes. Pero lo que tú dices de otras personas o cosas, sí lo pongo en duda. Porque eso es parte, mis hijos, de nosotros dejar que el Espíritu de Dios nos haga personas sabias. Número 3. La tercera está en Proverbios 18:15. Mira lo que dice. Dice, el corazón del prudente adquiere conocimiento y el oído del sabio busca el conocimiento. Wow, el oído del sabio busca el conocimiento. O sea, el oído del sabio no busca el chisme. El oído del sabio busca el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Es cuando tú adquieres información para comprender la realidad por medio de 3 cosas: de la razón, del entendimiento y de la inteligencia. Así que, si yo busco la verdad por medio de la razón, yo no me dejo llevar por las emociones. ¿Tú sabes cuánta gente ha matado a su pareja porque alguien vino y le contó algo y se dejó llevar por las emociones y mató? O destruyó cosas importantes. Mis hijos, aquí la Biblia dice que el sabio busca, el oído del sabio busca el conocimiento. Así que no actúo por emociones. Yo voy a verificar si lo que tú me estás diciendo es la verdad. Por medio del entendimiento y la inteligencia, ¿qué es eso? Que busco pruebas. Fíjate que yo te comencé hablando de esta persona que sin pruebas pensó lo peor de su amigo. Así que, ¿qué la Biblia me dice? Me dice, Cristi, Juan, Fernán, si su oído es sabio, ustedes buscarán pruebas. Si no, pues su oído es necio. Pero no solamente eso, mira qué cosa tan linda. Y si su corazón es prudente, entonces no solamente lo vas a buscar, sino que la vas a encontrar. Porque dice, el corazón del prudente va a adquirir el conocimiento. Así que es importante que nosotros, número 3, busquemos siempre la verdad, información, pruebas. Número 4, somételo todo a prueba. Y aquí yo quiero hablar con los universitarios y quiero hablar con la iglesia del Señor. Fíjate lo que dice Primera de Juan 4:1. Dice, queridos hermanos,
No crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. ¿Qué significa esto, mis hijos? Número 1, significa que yo no me voy a dejar llevar por todo lo que digan por ahí. Yo tengo que probarlo todo a través de la Biblia. ¿Cuánta gente se ha dejado engañar? Díganme dónde en la Biblia dice, por ejemplo, que yo tengo que dar una ofrenda para ser sanada. En ningún sitio que yo sepa. Yo tampoco. Ahora, ¿cuántas veces hemos escuchado eso por algún predicador? Lo hemos escuchado muchas veces. Dios me está diciendo, yo no quiero que tú seas simple. Yo quiero que tú seas una mujer sagaz, un hombre sagaz. Yo quiero gente sabia en mi reino. Y aquí tú tienes que aprender a probarlo todo. ¿Y cómo tú pruebas todo? A través de la palabra. Igual que se levanta un pastor, un evangelista y sígueme porque yo... No, espérate un momentito, yo tengo que ver tus frutos. Yo tengo que ver tu integridad. Yo tengo que ver lo que tú haces para yo seguirte. Igual los jóvenes en la universidad. Ay, ese profesor que sabe tanto me dijo, no, Dios te dice, prueba todo. Prueba todo, investiga. Como que yo no recuerdo quién fue, si fue Newton, no estoy muy segura. Pero uno de estos hombres dijo, un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te acercará a Él. Y estoy parafraseando un poco, esa es la idea. Entonces, es importante que nosotros seamos sagaces, no porque alguien te dice algo necesariamente, aunque tenga toda la credibilidad del mundo. Mira, yo tengo en mi vida gente que tiene mucha credibilidad, pero yo por default no creo todo lo que digan. Yo busco información. Porque si no, Dios no me hubiera hecho un ser pensante, solo me hubiera hecho un ser retentivo. No me hubiera dado análisis, sino me hubiera dado solo la capacidad de retener. Así que es importante que nosotros hagamos esto. Ponlo todo a prueba. Y 5 y último. Dice este verso, Salmos 143:8. Por la mañana, hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. Hay algo que a mí me parece interesante. Muchas veces las personas no confían en sus padres, pero confían en sus amigos. No confían en su pastor, pero confían en el profesor. No confían en la gente cercana, pero sí confían en cualquier extraño que pone algo en las redes. Este salmista era bien inteligente. El salmista dijo, mira, Padre, yo confío en ti, así que yo te pido que tú me señales el camino que debo seguir. ¿Qué le está pidiendo? Guianza. Yo necesito tu guianza. Yo necesito tu guianza para no ser engañado. Yo necesito tu guianza para saber la verdad. Yo necesito tu guianza para no ser simple. Así que yo te invito en este día a ser como el salmista. Y yo te quiero dejar con un texto, yo no sé si lo has leído antes. Isaías 11:2. Mira lo que dice. Hablando de Jesús. Esto es tremendo. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Y miren cómo es el Espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Ese es el espíritu que está en ti. ¿Cómo yo me voy a poner a creer en todo lo que escucho si este es el espíritu que me ha sido dado? Me encanta porque mira lo que dice. Se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad. La justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¿Qué me está diciendo el señor Fernán, Juan Carlos y Cristi? Ustedes están revestidos con el poder de conocimiento, el poder de sabiduría, que es el que te da el Espíritu de Dios. ¿Cómo entonces tú vas a creer y vas a ser simple en creer todo lo que escuchas? Sé sabio, sé sagaz. El Espíritu de Dios está sobre ti para que no juzgues por lo que tus oídos escuchan, sino por lo que Dios te está revelando. Y así vamos a ser un pueblo maduro, un pueblo firme, difícil de engañar. ¿Cuánta gente, mis hijos, no hubiera, y con esto cierro, conocí un hombre de Dios muy lindo, un hombre de Dios, era un hombre de Dios.
Y un día alguien se atrevió a atentar en contra de su testimonio. Y la gente de la misma iglesia, a nivel general, comenzaron a difundir esa información. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo es posible que tantos años de levantar un testimonio, la iglesia sea tan simple y sin pruebas, haya no solamente creído, sino corrido la voz y dañado a un hombre de Dios? Finalmente luego salieron las pruebas de que todo era una calumnia. Wow. Pero ya el daño estaba hecho. No por el que hizo el mal, sino por los simples que lo creyeron y lo divulgaron. Y es con mucho respeto que yo utilizo esta palabra de simple, pero es porque la Biblia lo dice. No seas simple. El simple todo lo cree. Una vida mejor. Madurez, mis hermanos. Madurez, por favor. En este primer lanzamiento ya prácticamente sobrepasas las 60,000 copias vendidas, Cristi. Ha sido un bestseller, una vida mejor. Ha sido una cosa maravillosa. Vamos de camino ¿verdad? Estamos por todos los medios electrónicos, audiolibro, el libro en texto. De hecho, ayer cuando hablaba con mi amiga, la que les dijo que quedó cieguita, decía, por favor, escucha el audiolibro porque lo hice para ti. Yo anhelo en el Señor que mucha gente pueda tener esta herramienta y vivirla, porque es la madurez y es la sanidad la que nos hace construir una vida mejor. Excelente. ¿Cómo la gente lo puede adquirir, el libro? En mi página web www.christymuller.com y allí les llega firmadito y también está en todas las librerías y en casi todas las tiendas. Como Nueva Vida tiene absolutamente de todo, pues tenemos palabra poderosa. Hoy empezamos con Dante Gebel y continuamos así, pura palabra del Señor con Christy Muller, una vida mejor. Nos falta el pastor Luis Roy. Para aquellos que dicen, Nueva Vida solamente está con estos temas. Bueno, si usted escucha bien en ruta, se dará cuenta que está mintiendo. En ruta todos los días tiene palabra de Dios poderosa y sólida. Dedicamos segmentos estrictamente a la enseñanza de la palabra y esta muestra que acabas de escuchar es una de ellas. Gracias, Cristi, por ayudarnos a hacer este trabajo. Gracias, Juan. Bendiciones. Arriba Puerto Rico, que estamos en ruta Nueva Vida 97.7. Por ahí viene Narso, el más bello, a continuación.